Buenas noches, amada familia IMI, cada amigo que nos ve esta noche, esperando que esta palabra sea de bendición a su vida. ¿Qué tal si allí un momento cierra sus ojos y le pedimos al Señor que nos hable? Padre, Señor, en esta noche te pedimos que seas tú, Señor, hablando a cada corazón, Señor, a cada vida, a cada amigo que se ha sumado, Señor, a esta transmisión. Señor, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo, Señor, de su corazón y del fruto para el cual, Señor, tú la envías, Señor, en esta noche. Sé que para ti no hay casualidades, Señor, y cada uno de los que están allí, Señor, tú hablarás de una manera, Señor, específica, Señor, a su vida y a su familia. Háblanos, te lo pedimos en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Le hemos titulado esta noche al mensaje Rompiendo cadenas en tiempos de pandemia. Es un mensaje para ti, para mí, en este tiempo, y quiero invitarte allí a Hechos capítulo 16, verso 16 en adelante. ¿Qué tal si me acompañas en la lectura? Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. La palabra nos habla allí en el verso 16, permítame retomarlo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice que el apóstol Pablo y Silas iban a orar, pero se les presentó una distracción. Una chica gritando allí: estos son siervos del Dios Altísimo, son hombres guiados por el Señor. Vinieron a estorbarles cuando iban camino a orar. Quiero preguntarte esta noche, ¿cada vez que vas a orar se te presentan distracciones también? Mira que no es diferente para el apóstol Pablo y Silas. Quizás para nosotros esos estorbos de oración se llama sueño, quizás pereza, alguien que llega a hablarte, mensajes que entran. Pero vemos también en la palabra que cuando vamos camino a orar se presentan distracciones. Dice que esta mujer gritaba y daba voces detrás de los apóstoles, estorbándoles, al punto que Pablo le fue incómodo un día, y dice que reprendió este espíritu de adivinación de la muchacha, lo echó fuera en el nombre de Jesús. Pero los amos de esta mujer esclava, dice que se disgustaron porque la ponían a adivinar y sus ganancias se vieron afectadas, su economía se vieron afectadas. Al punto que trajeron a Pablo y Silas ante las autoridades, y dice que los azotaron, los golpearon, rasgaron sus vestiduras y los echaron en el calabozo de más adentro. Ese calabozo de más adentro, mis hermanos, amigos, era reservado para los prisioneros más peligrosos. Y dice que les aseguraron sus pies con cepos, con cadenas. Imagínate este trato. Por estar haciendo lo bueno, lo correcto, ahora son golpeados, son encarcelados y tratados como los peores prisioneros.
torturados. Creo que estás pensando lo mismo que yo. No es justo un trato así por hacer lo correcto. Hay momentos donde en nuestra vida nos sentiremos encerrados. Ahora, estando ellos allí en ese calabozo de más adentro, no iban a tener distracciones para orar. En medio de la dificultad pasa algo bueno. Estando allí encerrados no hay ninguna distracción. Y mientras meditaba en esto, pude darme cuenta que aún allí en la cárcel más profunda, donde no hay una distracción para orar, sí aparece un enemigo muy peligroso. Y ese enemigo es un corazón lastimado. Creo que hoy estamos, al igual que Pablo y Silas, en nuestras casas sintiendo un encierro. Encerrados con esta pandemia, con este COVID-19. Y hemos sentido que también se nos han colocado cadenas, donde nos dicen que no podemos salir a trabajar, donde nos dicen que no podemos salir a estudiar, que no podemos salir de nuestras casas. Y aunque es el ambiente perfecto para orar porque ya no hay distracciones con el día a día que antes manejabas, ahora apareció un enemigo más peligroso y es el corazón lastimado. Creo que te has preguntado en estos días, ¿por qué esta pandemia? ¿Por qué están muriendo tantas personas en el mundo? ¿Por qué tantas personas falleciendo en Italia, en España, con números que antes nos parecían asombrosos? También quizás te ha saltado una duda, una pregunta de un corazón lastimado en medio de este encierro de no poder salir de casa, y es: ¿por qué Dios no mete su mano? ¿Por qué no detiene esta pandemia? Creo que también allí, en este calabozo, Pablo y Silas se hacían estas preguntas: ¿por qué el Señor no detuvo el castigo? ¿Por qué el Señor permitió que nos golpearan injustamente? ¿Por qué, si estábamos haciendo lo correcto? Creo que este enemigo siempre aparece cuando se nos colocan cadenas que nos quieren prohibir, que nos quieren restringir nuestra libertad. Te pregunto, en estos momentos de encierro en tu casa, ¿has podido orar con libertad? ¿O en medio de este encierro llamado cuarentena, estás presentando también una crisis? Mi hermano, mi amigo, quizás tienes temor por tu economía y estás pasando una crisis económica. Quizás estás pensando que la nevera se va a vaciar, que la alacena se va a vaciar, y ¿qué va a pasar después? Una crisis familiar. Quizás estos días de encierro te han provocado llevar quizás a discutir un poco más con los de tu propia casa, a que estén un poco más irritables, y los ha llevado a una dificultad mayor. O algunos están luchando con esa crisis espiritual, pensando si el Señor les abandonó, si Él les dejó. ¿Cómo reaccionar en este plano natural, en el hoy, en nuestro tiempo? ¿Cómo reaccionar en este plano natural para que tenga un resultado en un plano sobrenatural? ¿Cómo se rompen estas cadenas en tiempos de pandemia? ¿Cómo se rompen? Hechos 16, verso 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Creo que es tiempo de orar. La oración va a romper las cadenas en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad. Dice que los demás presos que estaban alrededor los oían. Imagínate, los demás presos estaban esperando que estos hombres que habían sido golpeados salvajemente levantaran su voz de queja. Estaban esperando que empezaran a reclamar. Estaban esperando que se enojaran con el Señor diciendo: ¿por qué permitiste esto? Pero en vez de eso, en vez de encontrar decepción, encuentran un Pablo y Silas que levantan su voz para orar. Creo que estamos siendo metidos en un tiempo para volver a orar, para que vuelvas a levantar tu voz allí en el secreto. Y tu Padre que ve en los secretos será el que nos dará la recompensa en público, en poco tiempo. La palabra nos dice allí en Mateo 21, verso 22: y todo lo que pidieres
En oración creyendo, lo recibiréis. Es tiempo que allí tú con tu familia, con los que tienes allí al lado, o si llegases a estar solo, levantaras una voz de clamor y de oración que romperá las cadenas en este tiempo de crisis. Mateo capítulo 18, verso 19 y 20 dice: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y nos aclara, porque donde están 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estaba Pablo y Silas, eran 2 unidos, 2 orando, 2 clamando para que algo pase. La oración es un arma poderosa para romper cadenas de enfermedad si estás enfermo allí, para romper cadenas de diagnósticos. Cada enfermo que venía clamándole a Jesús, Él le sanó en respuesta a su clamor. Y creo que es un tiempo de levantar allí un clamor. Si puedes, acompáñame en la palabra a Lucas capítulo 11, verso 8. Jesús les está enseñando a sus discípulos a orar, porque se lo han pedido que les enseñe. Y enseñándoles, en medio del Padre Nuestro, Jesús narra una parábola. Y dice que llegó un amigo, un visitante, a medianoche. Y este hombre no tenía que ponerle nada a la mesa, no tenía alimento, no tenía pan. Y dice que levantándose fue a la casa de su vecino, de su amigo, y empezó allá a tocar la puerta. Y le decía: por favor, dame algo de pan, ha llegado visita, no tengo que ponerle sobre la mesa, préstamelo. Y dice que el hombre que estaba allí dentro de casa dijo: pero es medianoche, mis hijos duermen. Era una situación difícil. Recuerda que en este momento, el contexto de la palabra, no hay luz eléctrica, se acostaban muy temprano. Y para este hombre ir a la puerta debía pasar casi que por encima de sus hijos, que dormían en estelas, allí acostados en el suelo. No habían habitaciones como hoy en casa, que separan las habitaciones y la sala. Así que este hombre era incómodo, tener que levantarse sin luz eléctrica, buscar alimento y pasar casi por encima de sus hijos hasta llegar a la puerta. Lucas 11, verso 8, Jesús dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo. Mire cómo es de hermoso. Jesús coloca el contexto de la oración como una conversación entre amigos. La lleva a un plano de amistad. No lleva a la oración a un plano de obligación, sino a un plano de relación, a un plano de amistad. Y es ahí donde dice: aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Es importantísimo ver que Jesús habla del término importunar. Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Mira, no está hablando solamente del pan, está hablando de todo lo que necesite. Este amigo estaba golpeando la puerta, estaba clamando: vamos, ayúdame, socórreme, dame ese pan. Esta palabra importunar viene de la palabra en su original anaidea. Permítame repetirte, anaidea. Y esta palabra anaidea lo que significa es descaro o falta de vergüenza. Y Jesús está diciendo: por cuanto hizo una oración anaidea, una oración descarada, una oración falta de respeto, el Señor le dará todo lo que necesite. ¿Qué es una oración anaidea? Es llegar a medianoche cuando tu amigo está durmiendo y tocar la puerta e incomodar. No tener descaro en decir: ayúdame, socórreme. Esa oración anaidea es la que nos va a ayudar a romper cadenas en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis.
Es el que te va a ayudar a romper cadenas de enfermedad, cadenas de separación, de divorcio, esas cadenas de depresión, esas cadenas de muerte. Una oración anaidea. Y Jesús le dice, yo os digo, pedid y se os dará en este tiempo. Buscad y hallaréis, llamad y se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pidiera un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial te dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan y con él todas las cosas? Es tiempo de levantar una oración. Es tiempo de importunar el cielo. ¿Qué tal si te levantas ahí con tu familia y te levantas en un clamor y empiezas a decirle, Señor, guárdanos, Señor, cúbrenos, Señor, rompe estas cadenas que nos están colocando? Es tiempo de levantar una oración. Es tiempo de volver a clamar, así sea que lo hayas hecho ya en estas otras noches anteriores. Si hay cadenas que te tienen allí encerrado, que no nos dejan salir, levantemos una oración y digámosle, Señor, queremos volver a tu casa, queremos volver a reunirnos en tu templo. Señor, rompe estas cadenas que nos mantienen encerrados. Dile, Señor, rompe estas cadenas de cáncer, rompe estas cadenas, Señor, de pelea, de violencia intrafamiliar. Dile, Señor, rompe estas cadenas que hoy me atan, sea cual sea, si son económicas, dile, Señor, rómpelas. Empieza a tocar. Aunque alguien te diga, pero eres un descarado, antes estabas pecando, estabas fallando, el Señor dice, por cuanto importunó, se levantará y le dará todo lo que pidiere, todo lo que necesite. Dice que Pablo y Silas empezaron a orar desde ese calabozo. Empezaron a hablar con el Señor en ese plano de amistad. Y el Padre que estaba en ese calabozo, que estaba ahí en el secreto, traería una respuesta. Permíteme volver al verso 25 de Hechos 16. Pero a medianoche orando, esa oración, anaidea, Pablo y Silas estaban orando, pero aparte de orar, dice, y cantaban himnos al Señor. Y los presos lo oían. Qué hermoso, no solamente los escucharon orar, sino empezaron a escucharlos alabar y adorar. Imagínate, su cuerpo golpeado, con sangre, con hematomas, sus pies en una posición incómoda, con cepos, con grilletes, con cadenas. Dice que levantaron allí una canción. Quizás me has oído en otras ocasiones. Me imagino en un tiempo de crisis cantando allí esa de cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Dice que todos los presos empezaron a escuchar que de la celda donde debían salir reclamos, empezó a salir un agradecimiento de sus labios y de su corazón. Empezó a sonar unos cánticos de alabanza y de confianza en medio de la crisis. La noche que debía ser más oscura, donde el enemigo pensó que derribaría la fe de Pablo y de Silas, el amor por servirle al Señor, fue la noche desde donde ese calabozo salió una oración fuerte, una oración que estaba quebrando los cielos, una oración que importunaba por una respuesta, pero vino acompañada de una alabanza, de una adoración que iba a desatar el favor del Señor. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué recalco la alabanza y la adoración en este tiempo de crisis? Porque es más fácil en momentos difíciles de reclamar. Es más fácil en un tiempo de luto decirle, Señor, ¿por qué? Y de tirar nuestra fe al piso y dar la espalda. En un tiempo de enfermedad es mucho más fácil enojarnos con el Señor.
Pero en este tiempo de encierro, de cuarentena, de crisis, de dificultad, de enfermedad, de problemas, ¿qué tal si levantas allí una alabanza y una adoración? Y decirle, Señor, yo confío en ti. Decirle, Señor, aún en medio de los problemas más grandes, como estaba Pablo y Silas, yo voy a alabar y adorar tu nombre porque tú no dejas de ser todopoderoso. Cuando tú y yo hacemos eso, la palabra dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. El Señor habita en medio del agradecimiento, en medio de una adoración, en medio de una alabanza. ¿Qué tal si esta noche levantamos una alabanza y una adoración en medio de esta crisis? En medio de estos momentos difíciles, en estos momentos de pandemia, ¿qué tal si podemos levantar allí una voz de adoración, una voz de alabanza? Este apóstol Pablo, más adelante, en otra de sus cartas, aquel que estuvo encarcelado injustamente, con cadenas, escribió a los Filipenses capítulo 4, verso 4, alégresen siempre en el Señor. Alégresen siempre en el Señor, y esta es una palabra para ti esta noche. Alégrate en este momento en el Señor. Y Pablo escribe, insisto, alégrense. Y yo te digo, alégrate ahí en tu casa, alégrate en tu habitación, en la sala donde me estás oyendo, alégrate. Alégrate, dale gracias al Señor. Eso es alabar y adorar, es poderle agradecer, es poder levantar tus manos allí y decirle desde lo más profundo de tu corazón, decirle, Señor, no entiendo para qué me va a servir esto, no entiendo para qué me ha de servir estos tiempos de crisis, Señor, pero voy a alabarte, voy a adorarte, voy a levantar una canción de confianza, de que puedo esperar en ti, aún en medio de las dificultades. Cuando Pablo y Silas, en medio de cadenas, levantan una oración, y va acompañada de una alabanza, de una adoración, y estas dos se unen. Escúchame, oración, anaidea, más alabanza, cuando se unen, son dos llaves poderosísimas. Y te invito allí que me acompañes para ver el resultado de estas dos juntas. Vamos allí a Hechos 16, verso 26. Dice la palabra, de repente, mira, ellos están orando, están adorando, están diciéndole allí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Quizás están adorando, diciéndole, tu fidelidad es grande. Están allí adorando. Quiero imaginármelo aún con lágrimas en los ojos, están adorando. Cuando dice de repente, sin que ellos lo esperasen, dice de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¡Wow! Cuando alabaron, cuando oraron, cuando estaban allí, dice que esto produjo un terremoto. ¡Wow! Yo me imagino allí los cielos se abrieron y vino la mano del Todopoderoso y sacudió la cárcel donde estaban, sus cimientos, y fue tanto el estruendo, el movimiento de tierra, que dice que las cadenas que los estaban atando se abrieron y cayeron. Los cepos se abrieron y la puerta de la cárcel se abrió para ellos y para todos los demás presos. Yo declaro en el nombre de Jesús que las puertas que tenías cerradas se te abrirán. Antes de entrar a la pandemia, si no tenías empleo y tenías una puerta cerrada, se te abrirá. Si entraste a esta cuarentena enfermo, declaro en el nombre de Jesús que se te abrirá la puerta de la salud. Experimentarás a Jesús como tu sanador, como tu proveedor, como aquel que pelea por ti. En este tiempo, si logras levantar de nuevo un altar de oración,
con esa oración anaidea, con esa oración que importuna, con esa oración que llegas pidiéndole al Señor que no dejas de tocar, no vas a dejar de tocar, no vas a dejar de orar, porque dice la palabra que aquel que toca se le abre, aquel que busca encuentra. Así que no dejes de orar, no dejes de orar, no dejes de orar, porque verás tu respuesta. Súmale a esto esta alabanza, esta adoración, porque los cielos se van a abrir y va a venir una respuesta. Dice que las cadenas se abrieron, escúchalo bien. Las cadenas se abrieron, las puertas se abrieron. No pudo el enemigo retenerlos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tampoco podrá retenerte ni va a poder retenerme. Este COVID-19 no será para muerte, esta crisis no será para muerte. Es tiempo de que tú y yo nos levantemos allí, decididos. Levántate esta noche con tu familia. Entra en un tiempo de oración, en un tiempo de clamor, teniendo la seguridad de lo que dice la palabra. Si dos se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, entonces mi Padre que está en los cielos les traerá una respuesta. Dijo Jesús, les responderá. Y quiero invitarte ahí, que levantes junto con la oración, puedas levantar una alabanza, puedas allí alabar y puedas allí adorar. ¿Qué tal si por un momento allí te colocas en una posición cómoda con tu familia? Y si quieres allí, cierra por un momento tus ojos. Ciérralos allí por un... Y quiero invitarte a que allí puedas empezar a orar y puedas empezar a reconocer al Señor en medio de esta dificultad. ¿Qué tal si levantas allí un clamor en estos minutos? Empieza ya a orar y empieza ya a adorar. Tu fidelidad incomparables, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Si te sabes esta canción, ¿qué tal si allí empiezas a entonarla? No importa cómo cantemos, empieza allí a levantarla. Es grande tu fidelidad, incomparables, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Casi reconoces ahí la fidelidad del Señor. Nos ha sacado de tantas y nos sacará también en victoria de esta pandemia, de esta crisis. Fidelidad, decláralo allí un momento. Parables, incomparables, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Si puedes allí con tu familia, con el que estás, entra en este tiempo de adoración. Es grande tu fidelidad, incomparables, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y levanta allí en esta noche esa oración. Padre, oro, Señor, a favor
de cada uno, Señor, de los que están, Señor, al otro lado del dispositivo, al otro lado de esta pantalla, Señor, a los que les está llegando, Señor, esta palabra. Señor, oro, Padre, para que las cadenas se rompan, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguien enfermo allí, Señor, Padre, que por la fe, Señor, en esta hora pueda recibir sanidad. Se le puedan romper las cadenas. Y si esta noche que te está llegando esta palabra, estás pidiéndole al Señor que rompa esas cadenas de soledad, esas cadenas de pensamiento de muerte, esas cadenas de temor a que quizás te vas a contagiar de este COVID-19 y que vas a morir, que se rompan esas cadenas de temor que tienes, que quizás tus abuelos, tus papás van a fallecer a causa de esta pandemia. Yo quiero invitarte a que se rompan esas cadenas, que se rompan esas cadenas de muerte. Y si tú necesitas allí hoy a Jesús como tu Salvador y quieres recibir a Jesús como Salvador, yo quiero invitarte ahí. ¿Qué tal si haces esta oración conmigo y recibes a Jesús en tu corazón y le permites que cambie toda tu vida, que sea el que transforme todo tu ser? Si quieres invitar a Jesús para que se rompan esas cadenas de muerte eterna, esa muerte de perdición, quizás tú dices, si yo muriera hoy, no sé para dónde voy, si voy al cielo o voy a un infierno. Hoy puedes decirle, Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón. Hoy te recibo en mi corazón como mi único Señor y suficiente Salvador. Dile ahí, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, límpiame con tu sangre preciosa. Sé hoy el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida que habla Apocalipsis. Señor, que el día que yo parta, mi nombre esté allí para salvación y vida eterna. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, quiero decirte que eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios se rompe toda cadena sobre tu vida para perdición. Y ahora se te abre la puerta para salvación. Señor, bendice a cada uno de los que han hecho esta oración desde lo más profundo de su corazón y te han recibido como su Señor y Salvador. Señor, y te pido allí, Señor, que todo aquel que esté enfermo y pueda extender su mano, Señor, hacia la pantalla de su celular, de su televisor. Señor, sé tú hoy cortando toda enfermedad. Tú dabas una palabra, el centurión dijo, Señor, que dieras una palabra y que serías salvo, que serías sano. Señor, yo declaro hoy que haya sanidad, Señor, allí en cada sala, en cada habitación. Señor, llévate toda enfermedad y que toda la gloria y la honra sean para ti. Que se rompa hoy toda cadena y que hoy podamos levantar una oración a ti y que las cadenas se rompan. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, creo que este es el tiempo de romper estas cadenas de pandemia. Que se rompa toda cadena que nos tenía atados. ¿Qué tal si levantamos una oración con nuestra familia, acompañado de una alabanza y de una adoración? Desde acá les mando un abrazo fuerte. Decirle que me gustaría estar viendo sus rostros. Es difícil no poder compartir desde la casa del Señor, pero nuestra oración es que esto pase pronto y que podamos reunirnos y podamos darnos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga y que su fe no decaiga. Es tiempo de que tu fe y mi fe permanezca anclada en la roca. Que cuando pase esta tormenta estemos firmes. Que el Señor le bendiga y los espero. Domingo 10 de la mañana, en vivo. Domingo 6 de la tarde, en vivo. Invita a tus amigos, invita a tu familia. Que entren al canal, que entren allí, a YouTube, que empiecen a ubicarnos, que compartan a otros. Que el Señor les bendiga y que cada día el Señor añada muchas más bendiciones a su vida y a su familia. Bendiciones. Un abrazo.